Hay un fondo que se llama el Ron Cover Over, que es que en Estados Unidos le ponen un impuesto al ron que se produce en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes también, y se pone un impuesto para subirle el precio al ron. ¿Por qué? Porque se entiende que si tú dejas el precio del ron, es tan barato el ron en comparación con el whisky y el bourbon americano, que se hace en Kentucky mayormente, Tennessee y Kentucky, sería tan dramático que quebrarían las empresas de rones, los espíritus destilados de los Estados Unidos. O sea, se le espeta un arancel al ron producido en Puerto Rico e Islas Vírgenes cuando entra a Estados Unidos de $13.50 el galón. Eso porque si tú no le subes el precio artificialmente al ron, se quedaría con el mercado. Lo digo para que veamos cómo los que alegan creer en el libre mercado lo alegan hasta que no les conviene. Y se les peta un arancel a productos producidos aquí. Por eso es que siempre se ha dicho, ¿verdad?, que a nosotros los aranceles nos pueden afectar todavía más. Eso no viene al caso ahora. Pues lo cierto es que parte de lo que ocurre es que hay una propuesta ahora porque ese fondo, esos 13.50, se le devuelven a Puerto Rico como parte de este famoso fondo. Y hay que decirlo, el comisionado residente o la gobernadora cuando era comisionado residente, porque ahora están peleando por quién de los dos tiene el crédito, lograron que en el Big Beautiful Bill, o sea, en el proyecto reciente, se aprobara que se le devolviera a Puerto Rico esos fondos de ese impuesto al ron. So, cada vez que entra el ron de aquí, que todo el mundo sabe cuáles son, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Que se está diciendo que se coge ese dinero de el impuesto al ron y se le dé a las pensiones, a los retirados, tanto de la policía como de energía eléctrica, y así evitar el aumento en las pensiones. Y yo sé que mucha gente va a decir, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. Yo sé, es cool decir eso. Mi perspectiva es que nosotros estamos contando con un montón de fondos federales todavía a estas alturas que no sabemos si van a venir o no. Nosotros estamos operando como si Donald Trump no fuera el presidente de la nación. Nosotros estamos operando el país como si Puerto Rico fuera un lugar que no está bajo la amenaza de que en cualquier momento nos quiten los fondos federales que no hemos usado del huracán María por las razones que sea. Y ante el cierre del gobierno federal están buscando pescar dónde están los fondos por ahí. Nosotros operamos bajo la perspectiva de que los fondos federales van a seguir fluyendo. Y lamento decirle que no solamente Donald Trump quiere eliminar el Estado benefactor, MAGA también quiere eliminar el Estado benefactor. O sea, si Donald Trump se va, nada nos garantiza que MAGA no se quede en el poder. Refiriéndome al vicepresidente y a toda la estructura del Congreso de los Estados Unidos que pertenece a MAGA. Entonces nosotros cogemos los fondos que pudiéramos utilizar para desarrollo económico, para que puedan pagarse de verdad los gastos gubernamentales y las pensiones, y lo que hacemos es que los usamos para cosas que es literalmente seguir empujando el consumo y mantener la operación para pagarle a los ex empleados del gobierno que todo el mundo sabe que entraron con palas, aumentaron sus sueldos con palas, políticas me refiero, aumentaron sus pensiones con palas, se retiraron con palas, políticas, toda esa estructura. Entonces ahora le piden al país que vuelva a sacrificarse otro fondo más de fondos del pueblo, porque estos son impuestos que se supone que vayan a desarrollo económico. Pues no, vamos a utilizarlos para seguir dándolos a estructuras políticas y gubernamentales de ex empleados públicos en este caso. Alan, yo no sé cómo tú lo ves, no pretendo que estés de acuerdo conmigo, pero a mí me parece que nosotros seguimos viviendo aquí. Ahora mismo no sabemos ni siquiera si vamos a tener los chavos de los cupones. Que es temporero, está bien, pero vean por dónde están yendo los tiros. Vean por dónde el presidente está cortando. Vean cómo MAGA está diciendo que quiere eliminar el Estado benefactor. Y aquí estamos en Bavia siguiendo operando los fondos como si todos los chavitos que llegan van a seguir siendo para el gobierno. Porque, gente, a la larga,
son esos fondos? Pues esos fondos de este cover-over del RON van a ir para seguir pagándole a las estructuras políticas que entraron por razones políticas al gobierno. ¿Cómo tú lo ves, Alan? Bueno, hay que hablar un poquito del background de la estructura política de Estados Unidos y cómo eso nos va a afectar a corto y largo plazo. Ahora mismo está Trump. Trump está ¿hasta cuándo? 2028, ¿verdad? Supuestamente ya le dan... Para. Eso es lo que han dicho. No. Acaba de decir que va a correr de nuevo para la tercera. que no descarta volver a correr. Lo dijo ahora mismo en Japón. Estaba montado en el avión, en el Air Force One. By the way, ¿cuál es la vaina de esa en el Air Force One? ¿Cuánta gente, o sea, cuántos aviones van escoltando el Air Force One? Van dos. Van dos aviones de esos grandes. Sí. Y van como 4 otros volando alrededor. O sea, pero van dos. Yo creo que va Air Force One, Air Force Two. Y cada uno tiene sus nombres, dependiendo de dónde vaya el presidente. Pero ahí va un montón de gente, porque ahí meten hasta la prensa. Sí, no, adentro del avión sí, pero me refiero a los que están, o sea, a la escolta, porque imagino que el presidente no viaja sin una escolta militar. No, debe volar como con 4 o 6 aviones. Y yo estoy seguro que vuela cerca a uno de estos, no bombarderos, de los tanqueros, que lo pueden darle un refuel, todo eso. Eso era una logística millonaria, o sea, de cientos de millones para mover esa gente alrededor. Pero, hablando de eso, la gente tiene que darse cuenta a corto y largo plazo, la situación de Puerto Rico es que MAGA se va a quedar en el poder porque es una cuestión demográfica. A pesar de que Donald Trump está viejo, miren a su alrededor, todo el gabinete de Donald Trump está compuesto de personas jóvenes. J.D. Vance, ¿cuánto tiene? 40. Marco Rubio, el secretario de Guerra, todos son personas jóvenes. O sea que lo que está haciendo Donald Trump es rodeándose de esas personas jóvenes, que es la nueva cosecha para cuando él se retire, esas personas se queden al mando. 41 años tiene J.D. Vance. 41 años. O sea, es el vicepresidente de Estados Unidos. Ese es el vicepresidente y probablemente está entre él, Marco Rubio, el secretario de Guerra, que se van a quedar con MAGA una vez Donald Trump salga de la presidencia. Hay una agenda. La agenda MAGA es una agenda de eliminar, entre otras cosas, el Estado benefactor. El Estado de que el gobierno pague servicios a la gente, pague cosas a la gente. Lo cual implicaría que tú no puedes seguir haciendo una estructura gubernamental local de dependencia de fondos federales. Y esos son los hechos. El presidente ha decidido que eso es la que hay. Él no cree en eso de que el gobierno federal esté manteniendo a los estados o haciendo programas para los estados. Me gusta o me disgusta, eso es lo que Trump, ¿verdad?, plantea. Y ha planteado recortar muchísimas veces. Varias veces ha hablado de los cupones, varias veces ha hablado de Medicaid, varias veces ha hablado de los programas federales básicos, ¿verdad? Y recortó los fondos del Obamacare, del exchange de Obamacare, y los chavos de Medicaid, y puso otras restricciones, etcétera. Y el punto es, si esa es la realidad del gobierno federal, ¿cómo yo puedo seguir cogiendo todos los fondos que me llegan para darlos a los ex empleados del gobierno que se retiraron para que tengan estos beneficios, a sabiendas de que hoy día el costo de vida es tan alto que no hay forma de que los empleados que tengo actualmente en el país puedan quedarse aquí, porque el costo de vida es tan alto que un médico, que una enfermera, que un policía que trabaja actualmente en el gobierno, simplemente no le es negocio quedarse actualmente en Puerto Rico. Una trabajadora social, el negocio no puedo, porque lo que me gano, los 2,000 pesos que me gano al mes, no me van a dar para vivir. Esa es la verdad, esos son los hechos, esos son los datos. Los 3,000 pesos que me gano actualmente en Puerto Rico no son para posibilidad de vivir aquí. O sea, cojo todo el dinero que tengo y lo sigo usando para aquellos, para la estructura de los ex empleados gubernamentales o para el Estado y el gobierno, mientras yo sé que el gobierno federal cada vez está recortando los servicios para los más vulnerables y los más esenciales. Esto es una pirámide, es un Ponzi scheme. Sí. Es toda una estructura piramidal. No. Bernie Madoff se queda corto en lo que el gobierno de Puerto Rico hace. Y es una estructura donde el gobierno de Puerto Rico vive a pesar de todo el sufrimiento del pueblo y a costillas del pueblo. Y no tan solo eso, es un mantengo
no es un mantengo a beneficio social, sino es un mantengo de la burocracia, por la burocracia y para la burocracia, a pesar de que todos esos ex empleados dejen aún de trabajar, o sea que a perpetuidad tú estás con esas personas arrollados básicamente. Y es verdad, aquí también en Puerto Rico el costo de vida, primero que nada se acabó ya ¿cómo es? El espejismo, el mirage que teníamos antes sobre Puerto Rico, lo mejor de dos mundos. Chacho, ahí la gente puede buscar en YouTube anuncios del PPD diciendo, chacho, esto es lo mejor, sales tax. Aquí no hay sales tax. Y eso quedó en el pasado. Aquí vivimos con un sales tax, el más alto de la nación, 11.5, un costo energético brutal y que se nos va la luz y el agua. O sea, tanto brutal como ineficiente. Y la realidad es que no tenemos escapatoria. Y unas tasas yo odio la palabra contribución. Una tasa de impuesto al trabajo y a la eficiencia individual enorme. Los brackets contributivos aquí son altísimos. No solamente son altos en sueldos que te demuestran que ya el Estado no ha logrado darle un update al nuevo costo de vida. O sea, $60,000 en Puerto Rico hace 10 años era un sueldo alto, bastante bueno, por no decir alto, y tú podías vivir súper bien aquí. Hoy... No es nada, eso no te da hoy, para nada. O sea, la renta de un apartamento, un carro... La comida. Está bien, la comida, pero estoy hablando de sin comer. Vamos a poner que estás a dieta. Eso, entre carro... entre carro y renta, se te van $3,000. Ya se te fue. Básicamente, los $5,000 que estás ganando, ya se te fue la mitad. Después la comida. O sea, cuando tú vienes a ver, la comida es la más cara en toda la nación. Si tienes hijos, la matrícula de los niños. No. Porque aquí hay impuestos pero vamos escondidos. A suponer que te vas a escuela pública. A escuela pública. Sí. Pero sí, ¿cómo que tú le dices? dices? Impuestos escondidos, por ejemplo, personas que se preocupan por la educación de sus hijos prefieren mandarlo y pagaron el impuesto escondido de la escuela privada porque saben que no van a obtener el mismo rendimiento en la escuela pública. Y eso es realidad, porque aquí el dinero no va a la escuela pública. Aquí el dinero se queda en el Departamento de Educación en Atorrey, con todos esos contratistas flotantes. Esa es la realidad. Y aquí hay muchas cosas que son impuestos escondidos. Por ejemplo, el tú tener planta eléctrica en tu casa, eso es un impuesto escondido a la ineficiencia del gobierno de proveer energía eléctrica. O sea, son todas esas cositas. La gente no lo piensa, pero en realidad... son impuestos. Sí, son impuestos, igual que la cisterna de agua, etcétera. O sea, todo ese sistema... Pues entonces, ¿qué pasa? Que nos dan un fondo, no. Se hace un impuesto al ron. Nos devuelven ese impuesto para que hagamos desarrollo económico. Igual que pasó con el impuesto al café. Aquí hay un arancel al café para que Puerto Rico protegiera su industria del café. Pues, ¿qué hicimos? Cogimos los chavos y en vez de darlo para crecimiento de la industria del café y convertirlo en una industria robusta a nivel global que pueda competir con Colombia, que pueda competir con Etiopía, que pueda competir con los otros países, con República Dominicana y México, que supone que para eso era ese impuesto, pues no, lo cogimos el impuesto para darlos en gastos gubernamentales del Departamento de Agricultura. Entonces, ¿qué pasa? Parte del andamiaje de pagarle al Departamento de Agricultura XYZ. Entonces, tú ves eso... Ahora el fondo del ron lo mismo. Pues vamos a darlo para pagar a los ex empleados. Ajá. ¿Y cómo yo voy a fomentar el desarrollo económico? No, eso es... Y si no hay desarrollo económico, Alan, no va a haber para los pensionados, no va a haber para la nómina pública, para los empleados, no va a haber para la estructura gubernamental, no va a haber para los alcaldes, porque sin desarrollo económico no hay forma. O sea, tú escuchas... Bueno, ya para los alcaldes no hay. Ya, muchos de los alcaldes están en rojo. 40 millones para los alcaldes por eso mismo, porque hay una situación de muchos municipios. Si el alcalde cierra, pues no hay trabajo, porque el empleador más grande de todo es el alcalde. Entonces, pues... El empleador más grande de Puerto Rico es el gobierno, entre el gobierno y los municipios. Eso es cierto y falso, porque sí, es el más grande de todos, pero cuando tú lo buscas, es uno de cada 8 empleados. O sea... Todavía la empresa privada tiene 900,000 empleados versus el gobierno tiene 100 y pico de mil. Sí, sigue siendo el gobierno más grande en total, pero, o sea, como no hay nadie que tenga más, ni Walmart, que es los empleadores grandes, que tiene muchos empleados. Pero la empresa privada tiene muchos más empleados que el gobierno de Puerto Rico. Todavía, ¿verdad? Todavía es así. Que el gobierno los incentiva indirectamente y por tanto son trabajos gubernamentales, que es lo que mucha gente dice, pues sí, eso puede ser un argumento válido.
Alan, yo lo que estoy planteándote es que tú escuchas, llega cualquier chavito que hay, es cómo lo voy a gastar En el gobierno. en el gobierno. En administración. Y en la administración actual o las anteriores que en verdad... De hecho, una de las propuestas de los alcaldes que más brutal me pareció fue que los alcaldes no tengan que pagar el retiro de los empleados. O sea, ¿cómo es? El pay-go. Que los alcaldes no paguen el pay-go, las pensiones. O sea, tú le diste empleo a alguien, le das beneficios marginales a alguien, tú Contrataste. lo contratas, haces todo ese aparato, la persona se retira y ahora, que el gobierno central asuma ese pago. ¿En serio? O sea, es que te digo, ese empleado llegó a retirarse porque tú lo empleaste. Pues a quien le corresponde pagar ese retiro es a quien lo empleó originalmente. No, pues no, porque lo pague el gobierno central. O sea, es que te digo, somos olímpicos. Estos juegos matemáticos y estas políticas de fantasía van a continuar simplemente hasta que la matemática o no dé más o explote. Por algún lado va a suceder primero. ¿Por qué? Porque tú no puedes tirar la matemática. Sí, tú puedes mover números aquí y allá, pero no puedes... Los números al final del día no te van a mentir. Y va a haber una explosión y va a haber un impago. Eso va a suceder. Y a medida que Puerto Rico se vuelve más caro, menos competitivo. Puerto Rico regionalmente no es competitivo. Y menos internacionalmente. O sea, tenemos todos esos problemas. Y entre más personas se vayan de la isla, con el encarecimiento de muchas cosas, no es tan solo lo caro. Suiza es caro. Pero en Suiza las cosas funcionan. O sea, sí, hay una diferencia enorme. El tren llega a la hora que es, la guagua pública llega a la hora que es. No hay hoyos, o sea, cosas básicas, que son también impuestos escondidos, porque aquí la gente no habla que los hoyos le cuestan a los más pobres. Tú vas por la carretera y una goma te cuesta 250 pesos si tú la revientas de un carro nuevo. Si quieres comprarte una goma de esa pela. Y ojalá fuera la goma, porque el problema es la goma, el delantero, el aro. Exacto, todo eso le cuesta al ciudadano y el problema es que aquí se pagan cantidades absurdas para nada. Al final del día, para recibir nada. Y ese es el problema. Ese es el gran problema. Si aquí se pagara mucho y se recibiera mucho, perfecto, pues vivimos en Suiza. Mientras tanto, no, se nos va la luz. Las alternativas aquí son muy pocas. Bueno, vamos a recibir $500 millones de ese fondo. Eso se va a ir. Eso debería ponerse en toda una estructura de desarrollo económico. De hecho, debería ser un fondo de inversión de capital tipo Noruega, donde Noruega cogió el dinero de toda la estructura de petróleo del país y la mitad se gasta y la otra mitad se invierte en el mercado de valores para garantizarle ese recurso a las próximas generaciones. Y así tú coges el dinero que tienes allí para de algo que vas a gastar porque el petróleo se gasta. O sea, una vez tú lo sacas, lo usaron, pues se acabó. No es como que puedes volver a usarlo. No se recicla el petróleo. So, lo que están haciendo es, bueno, como le estoy robando al futuro los recursos naturales que no va a poder usar las próximas generaciones, pues lo cojo y lo pongo en un fondo de inversión y me aseguro de que crezca ese fondo de inversión. Y ese fondo de inversión, que es el fondo más importante del mundo actualmente de inversión, junto con el de Saudi Arabia, pues pueda invertirse y crecer económicamente en Noruega. Pues eso fue, o sea, cogieron los chavos del recurso natural que tienen. Entonces nosotros tenemos un recurso, en este caso, que sería la producción del ron. Nos dan esos fondos en el ron cover over, nos los devuelven. En vez de usarlo para desarrollo económico, lo vamos a usar para pagar la estructura gubernamental directa e indirecta. En este caso, ex empleados gubernamentales. Está chévere, esa es la filosofía. El problema es que ¿qué joven se va a quedar aquí? Nadie. Si el costo de vida sigue siendo un costo de vida imposible y sin desarrollo económico. Porque los sueldos no pagan para tú poder tener un costo de vida. Y lo que te decía ahorita, Alan, el problema para mí es la filosofía. El impuesto más alto de Puerto Rico empieza a los $61,000. Eso significa que aquí se entiende que tú ganas $61,000, ya tú eres una persona pudiente. Pues quizás hace 10 años. Quizás hace 15 años. Pero hoy día, el impuesto del carro de lujo empieza a los $40,000. Eso es cualquier carro. Hoy día. Una Tacoma. Eso es cualquier carro. La Tacoma está en 38, ¿verdad? Por ahí. O sea pero la Tacoma con su premium termina en 40 y pico. Mi punto es... La Forerunner ya está... Una Forerunner
es un carro de lujo en Puerto Rico, que es lo interesante. Por eso, o sea, ya tú tienes cualquier Pilot, o sea, cualquier guagua, no importa, o sea, pero el gobierno todavía piensa que un carro de lujo es un carro de $40,000 o más. O sea, a la hora de poner impuestos, se supone que tú dices, bueno, el impuesto de más alto es para los ricos. Eso es lo que dice la ley. La ley dice, el impuesto más alto es para los ricos. Ok. ¿Y quiénes son ricos? Todo lo que gane 61,000 pesos o más. Hoy día, eso ya no es así. ¿Qué carro es para los ricos? Todo carro que valga más de 40,000 pesos. Hoy día ya eso no es así. Una Toyota Highlander es de lujo aquí. Correcto. O sea, paga el bracket más alto. O sea, cuando se hace una estructura de impuestos, parte de lo que tú corres es una filosofía de qué es lo que yo pienso que es justo, porque es una carga impositiva. ¿Qué es lo justo que tú cargues? En este estado, en los 3 millones de habitantes, tú tienes que cargar con algo para ayudar al colectivo. ¿Cuál es mi carga? Bueno, se entiende que toda persona que gane más de $61,000 puede cargar más. Pues hace 10 años, cuando se aprobó el impuesto, la última reforma, el sistema de impuestos, quizás ese era el sistema. Quizás hace 20 años. Pero hoy no es real. O sea, la tasa máxima debe ser quizás 100,000 o más, o 100 y pico de mil más o más. No sé, no tengo un número. La realidad... Pero es scary. Ver que el país sigue, o sea, el costo de vida es tan alto que los jóvenes no van a quedarse aquí. No es tan solo un costo de vida, sino que hay salarios más competitivos en otras jurisdicciones. Se van para Estados Unidos y gastan menos. Por eso, salarios bajos a costos altos. No hay joven que se quede aquí. Lo más impresionante, yo estuve parte del año viviendo en Georgia. En Georgia uno gana más dinero y las cosas son mucho más baratas. O sea, la comida es una fracción, a veces la mitad de lo que vale en Puerto Rico. En Puerto Rico, por ejemplo, medio pollo con arroz de habichuela en pollo tropical te sale en $11 si no está en especial. Yo no sé porque yo voy a Martins. Tú vas a Martins. Pues, bueno, pero entonces tú tienes eso, $11. En Estados Unidos a veces estás pagando menos y ganando mucho más. Más el impuesto es de 11.5%, porque si comes afuera, como si los trabajadores jóvenes pudieran darse el lujo de poder hacer un meal prep. ¿Sabes? Pero nada, whatever. Alan, las alternativas a esto son sencillas. Y tenemos que aprender de los estados que han pasado por esto. Por ejemplo, Florida tuvo una crisis gubernamental fuerte y Florida prohibió el impuesto al ingreso. La contribución sobre ingresos simplemente la prohibió de plano y puso un tope máximo al impuesto de ventas, al IBU de ellos, que no es IBU porque ahí por muchos servicios no se cobra, pero a las ventas impuso, los gobernadores allí se pelean si van a poner un 4 o un 5%, excepto yo lo voy a subir al 5, el otro va a bajar al 4, esa es la pelea de los gobernadores allá. Aquí no se dan esas discusiones. Imagínense, aquí ya empeñaron el futuro del IBU. El IBU se cogieron por billones prestados. Sí. ¿Qué nosotros debemos hacer como alternativa? Liquidar muchas de esas deudas. Y la realidad es que aquí hay pocas soluciones y va a ser hasta que la matemática no dé, porque la gente se va a ir yendo. Y la matemática no va a dar pronto, Alan. No Ese es mi punto. Mi punto es que ya. No, pero hoy. La filosofía, desde las 9:36 para acá, ¿qué se ha hecho? Nada. Nada. Se fue, el desarrollo económico de Puerto Rico, para poder pagar todo ese sistema de beneficencia, dependía de las empresas 936. No tan solo eso. Se fueron en el 2006. Después de eso, han cerrado los bancos, han cerrado un montón de empresas, se han ido un montón de industrias. De 20 bancos quedan 3. 3. Y mi punto es, Alan, todo eso que ocurrió, porque eso ocurrió, eso no es una opinión, eso ocurrió ya. Después de eso, lo que se ha hecho es aumentar sustancialmente los impuestos. Se aumentaron, el IBU surgió en el 2006, se aumentó la crudita 3 veces, se aumentaron los impuestos municipales de patente municipal y patentes de construcción. O sea, todo lo que se ha hecho desde allá, desde ese año, se aumentaron los impuestos sobre ingresos. O sea, todo lo que se ha hecho, se le puso impuesto a las corporaciones 154, es decir, las empresas que vinieron aquí que quedaban como industria, se le aumentó el impuesto. O sea, todo lo que se ha hecho desde que se fueron a 936 es no como yo reduzco el gasto gubernamental, sino como yo aumento los ingresos del gobierno a través de más impuestos, haciendo a Puerto Rico un lugar tan y tan costoso. Y frenando al individuo.
frena la actividad comercial y al individuo. Lo frena. Haciendo al país tan y tan costoso porque los sueldos no equiparan a los impuestos. Es tan y tan costoso que tenemos el sistema de mayor cantidad de impuestos sobre ingreso en toda la nación por ganar, ¿verdad? En este caso, por sueldo. Es el más alto en toda la nación y el más alto de imposición de consumo. O sea, tanto si trabajo me castigas, si consumo me castiga. Pues, ¿cómo voy a quedar aquí? En mi caso, gracias a Dios, pues obviamente yo estoy bien, pero la mayor parte de la gente joven que está ahora mismo graduándose. No, tan mal. El ELA no es lo mejor de los dos mundos. Y no es por la receta del ELA nada más. Pues, con la estadidad nos pegarían los impuestos federales por encima de eso, imagínate, de lo que ya tenemos. Con la estadidad, el gobierno, como nosotros lo conocemos, tendría que quebrar. O simplemente cerrar. No podría existir. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico se ha reemplazado el ingreso que tendría el gobierno federal por un ingreso estatal para cobrarle más a la gente en vez de darle un alivio. Y la realidad es que aquí, a pesar de que hemos sufrido una quiebra, no ha parado en gran medida el gasto gubernamental. O sea, la recaudación se ha mantenido por las nubes a toda costa y no se ha frenado el gasto gubernamental. Y ese es el verdadero problema. Tiene que haber una reducción en ingresos y una reducción en gastos. Pero hay que cortar la pluma del gobierno.